Muy bien, es hora de ver con más detalle una de las aplicaciones de la inteligencia computacional, concretamente el área de los algoritmos genéticos, que es una aplicación en las ciencias de la computación inspirada en este caso en la teoría evolutiva, principalmente en la teoría neodarwinista. Recordemos que esta presentación es una réplica en español del curso original Introducción a la Complejidad de la doctora Melanie Mitchell del Instituto Santa Fe. Bien, pues vamos a platicar sobre los antecedentes y las ideas detrás de los algoritmos genéticos y sobre todo vamos a ver un ejemplo con un código NetLogo con el denominado robot Robbie. Bien, pues recordemos que vimos que la evolución por selección natural, principalmente atribuida esta idea a Charles Darwin, en ella los supuestos son que los organismos heredan rasgos de sus padres, estos rasgos se heredan con cierta variación mediante mutación y la recombinación sexual. Debido a la competencia y a los recursos limitados, los organismos mejor adaptados son los que tienen mayor posibilidad de reproducirse y por lo tanto sus rasgos pasan a las siguientes generaciones. John Holland, que es el creador de los algoritmos genéticos, se inspiró en esta idea y se le ocurrió una idea fabulosa que era, en vez de tener seres biológicos, ¿qué tal si evolucionaban organismos en computadoras? Estos organismos son esencialmente programas y simplemente tomó estos mismos principios pero aplicándolos a programas como individuos más que a seres vivos. Esencialmente se tratan de las mismas reglas y la idea es poder resolver ciertos problemas detectando a los mejores individuos que son de alguna manera las mejores soluciones y se deja evolucionar al algoritmo para encontrar estas soluciones en términos de la selección de las mejores soluciones, sus combinaciones, sus mutaciones a través de la codificación de las soluciones como si se tratara de secuencias genéticas o genotipos. Vamos a ver más adelante con más detalle cómo funciona esto. Por lo pronto, John Holland efectivamente tuvo una gran idea y tuvo alcances insospechados en su momento. Efectivamente, a esta evolución de los organismos computacionales, llámese programas, es lo que él denominó como algoritmos genéticos o GAs por sus siglas en inglés, Genetic Algorithms. Entonces, fue insospechado el éxito porque los algoritmos genéticos se emplean en muchos ámbitos de la industria. Por ejemplo, General Electric los emplea para el diseño automático de partes de avión. La industria farmacéutica los ha usado para descubrir nuevos medicamentos. Incluso en la Bolsa de Valores de Londres se ha usado para detectar transacciones fraudulentas. Se emplean incluso para el proceso de rendering, de animación por computadora. Y por supuesto se ha empleado también para modelar el proceso de la evolución en la naturaleza, con algunos resultados muy interesantes como veremos más adelante. Bien, pues tenemos el caso del robot Robbie que la doctora Melanie Mitchell emplea en su curso. Se trata de un autómata que tiene por tarea recoger las latas del suelo. Es un robot que únicamente tiene por objetivo recoger latas que encuentra en el piso en una matrícula, que es la superficie que tiene que recorrer para ubicar las latas. Esencialmente, las entradas para el robot son los estados de las celdas adyacentes, particularmente la celda que se encuentra al norte, la celda que se encuentra al sur, la del este y la del oeste.
incluyendo la celda en la que se encuentra actualmente. Y lo que detecta es si en estas celdas se encuentra una lata, si está vacía o si hay un muro. Entonces la idea es que tiene algunas acciones en función de lo que detecta. Por ejemplo, se puede mover al norte, se puede mover al sur, se puede mover al este, se puede mover al oeste, incluso tener un movimiento aleatorio en cualquier dirección, permanecer en el lugar o intentar levantar una lata. Vemos que tenemos 7 posibles acciones. Entonces hay un costo o un premio según el resultado de la acción. Por ejemplo, si se logra levantar una lata tenemos 10 puntos a favor, pero si se intenta levantar una lata en un lugar vacío se penaliza con -1 por haber realizado un consumo energético innecesario, y el choque con el muro se penaliza con -5, pues esto puede traer un daño al robot. Entonces estas son las reglas, digamos, del juego, y entonces de lo que se trata es de obtener una estrategia para el robot Robbie, en el sentido de definir qué va a hacer el robot en los posibles escenarios en los que puede encontrarse. Entonces, ¿cuál es la combinación total de posibilidades de escenarios? Bueno, tenemos esencialmente 5 celdas que hay que revisar, y cada celda tiene 3 posibles estados, a saber, vacía, con lata o muro. Por lo tanto, el número de combinaciones para esta tupla de 5 celdas, cada una con 3 posibilidades, es 3 a la 5, lo cual nos da 243 posibles combinaciones, empezando por vacío, 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 y llegando, probando todas las combinaciones, hasta muro, 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 muro. La idea es, para cada uno de estos escenarios, cada renglón es un escenario, definir una acción para el robot, moverse al norte, moverse al sur, etc. Entonces, ahora el asunto es, teniendo 243 combinaciones de escenarios o renglones, ¿cuál es el total de estrategias que podemos tener? Pues particularmente lo que vemos es que tenemos 243 nuevas posiciones, donde cada una de ellas puede tener hasta 7 acciones. Si codificamos estas acciones con números, por ejemplo, movimiento al norte con el 0, movimiento al sur con el 1, movimiento al este con el 2, movimiento al oeste con el 3, permanecer en el lugar con 4, levantar o intentar levantar una lata 5, y movimiento aleatorio con 6, entonces nosotros podemos tener una secuencia, en este caso una columna, de 243 dígitos que representan la estrategia a seguir según los escenarios que hemos considerado, es decir, 243. Por ejemplo, yo puedo decidir que en la primera combinación, cuando todas las celdas están vacías, pues moverme al norte y coloco un 0. La siguiente combinación, movimiento al este, es decir, pongo el 2. La siguiente, movimiento aleatorio, entonces coloco el 6 que le toca, etcétera, etcétera. Así hasta tener 243 dígitos que representan 243 acciones. Esa secuencia es la que va a representar mi cadena de genes, es decir, mi genotipo. Entonces, tenemos para este problema genotipos con 243 valores o genes. La gran pregunta es, ¿cuál es el espacio de búsqueda? Es decir, ¿cuántas son las combinaciones de estrategias posibles? La respuesta es un número sorprendente. Tenemos que son 243 posiciones, es decir, una topla de 243, y el número de posibilidades para cada una de esas posiciones de combinación es 7, por lo tanto el total de combinaciones posibles es 7 a la 243, un número inmensamente grande. Bien, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que
tenemos 7 a la 243 posibles estrategias, un número inmenso, infinitamente grande, y dentro de esas 7 a la 243 estrategias hay una que es la mejor de todas, es decir, la que obtiene mejor puntuación al dejar correr al robot Robbie con esta estrategia en un escenario cualquiera. El promedio de los desempeños dejando al robot Robbie correr con esta estrategia en promedio será, insisto, el mejor de los desempeños con respecto a todas las demás estrategias. Pero ello implicaría probar una a una cada una de estas 7 a la 243 estrategias con diferentes escenarios y obtener el promedio para después decir que cierta estrategia de estas 7 a la 243 es la que mejor desempeño tiene en promedio. Como el total de posibles estrategias es 7 a la 243 y una de ellas es la que tiene mejor desempeño en promedio, entonces ello implicaría buscar dentro de este número total de posibles estrategias aquella que es la mejor. Por eso la definición de espacio de búsqueda. Estamos buscando la mejor estrategia, pero con este número inconmensurablemente grande, pues es prácticamente imposible realizar una búsqueda probando una por una. Por eso vamos a recurrir al algoritmo genético. El algoritmo genético es una alternativa que nos permite obtener una buena solución en un tiempo razonablemente corto, como vamos a comprobarlo. Entonces, ¿en qué consistiría un algoritmo genético para resolver este problema de encontrar la mejor estrategia para el robot Robbie, en el sentido de recoger latas con la mejor puntuación en promedio? Bueno, el algoritmo genético empieza de una población inicial de posibles soluciones. A estas posibles soluciones les vamos a denominar individuos, dado que pueden ser representados por una secuencia numérica, como ya lo vimos, y en este sentido representar a un genotipo. Así que aquí sugerimos 200 estrategias generadas completamente al azar, es decir, 200 secuencias de 243 dígitos entre el 0 y el 6, completamente al azar. Después, el paso número 2 implica que calculamos la aptitud para cada estrategia. En realidad, el promedio de las recompensas menos las penalizaciones obtenidas para un número determinado de escenarios generados al azar, y obtenemos el desempeño promedio. Entonces el desempeño promedio es una medida de la aptitud de cada una de las estrategias. Así, a esto le llamamos aptitud, el desempeño de cada una de estas estrategias. La calculamos para las 200 estrategias de inicio y reconocemos cuáles son las mejores. Entonces procedemos a elegir individuos para realizar el procedimiento de cruza, que vamos a ver más adelante, que consiste en, a través de dos individuos, generar nuevos individuos, pero aquí lo importante es que vamos a tener una propensión a elegir los padres dentro de los individuos que tienen un mejor desempeño, es decir, una mejor aptitud. No excluye a los demás, pero sí hay mayor probabilidad de elegir a los que tienen mejor aptitud. Después cruzamos a estos padres mediante un mecanismo que vamos a explicar más adelante y eventualmente generamos mutaciones que otorgan esa variación aleatoria que permite explorar nuevos ámbitos más allá de lo que los padres están aportando. En el siguiente paso regresamos al punto número 2 para, con las nuevas generaciones conformadas por los hijos de los padres, probar de nuevo las aptitudes, volver a elegir padres con cierta tendencia a elegir a los que tienen mejor aptitud, hacer el proceso de cruza, recombinación, mutación, y repetir esto hasta que tenemos una solución aceptablemente buena. Bien, entonces vamos a ejemplificar de qué estamos hablando. La población inicial consiste, para este ejemplo, en 200 secuencias. Aquí tenemos claramente la primera secuencia con 243 dígitos, primer genotipo. La segunda secuencia
igual con 243 dígitos, segundo genotipo, así 3 sucesivamente hasta las 200. Iniciamos con estas secuencias que se generan totalmente en forma aleatoria. Después de calcular la aptitud para cada uno de estos 200 individuos o posibles soluciones, procedemos a elegir 2, en principio en forma aleatoria, pero dando mayor probabilidad a los que tienen mejor aptitud, y así tomamos un individuo que va a ser el padre 1 y un individuo 2 que va a ser el padre 2. Decimos que los vamos a cruzar y para ello usamos un mecanismo de recombinación. Elegimos un punto de corte dentro de la secuencia. Vamos a pensar que ese punto de corte sea alrededor de, digamos, el 100 y tantos. Lo marcamos aquí en ambas secuencias, de tal manera que dividimos la secuencia en dos partes. En ambos padres hacemos lo mismo, tomando como punto de corte el mismo dígito, y procedemos entonces a combinarlos. Así, esta sección azul la vamos a unir con la sección amarilla complementaria del otro padre y generamos un individuo, y a su vez podemos combinar las partes restantes para generar otro. Por ejemplo, el primer hijo sería el que se compone en su primera parte por la aportación del padre 1 y en su segunda parte por la aportación del padre 2. Así podemos obtener también el siguiente hijo. Estos hijos eventualmente van a tener la posibilidad de mutar cada uno de sus bits con una probabilidad, en este caso, muy baja. Vamos probando para cada uno de los bits, y si se da el caso de que se realice la mutación, como es en el caso de este bit y este bit, los cambiamos con valores aleatorios, pero entre el rango 0 y 6 para este ejemplo, y así introducimos el efecto de mutación. Bien, una propuesta hecha a mano, esta particularmente la propone Melanie Mitchell, implica el uso del sentido común. Por ejemplo, Melanie propone la siguiente estrategia: si hay una lata en el lugar actual, levántala. En otro caso, busca en alguna casilla alrededor, y si hay alguna lata en ella, muévete hacia esa casilla. En otro caso, es decir, de no encontrar latas en las casillas adyacentes, simplemente muévete en forma aleatoria. Tiene sentido porque si hay una lata en el lugar, la levantamos. Si no hay una lata en el lugar en el que estamos, buscamos una lata alrededor. Si es que encontramos una lata alrededor, nos movemos a esa casilla. Y si no hay latas alrededor, simplemente aquí optamos por movernos aleatoriamente, con la esperanza de poder encontrar alguna en las nuevas casillas adyacentes a las que me muevo. Bien, lo interesante es que al probar el promedio de esta estrategia propuesta por Melanie, nos da una aptitud promedio de 346 puntos de un total máximo de 500. Pero habiendo obtenido una estrategia con el algoritmo genético, resulta que la solución encontrada por el algoritmo genético tiene un promedio de aptitud de 486, muy cercana al máximo de 500. Entonces resulta que la solución obtenida por el algoritmo genético es mejor que la solución intuitiva que propone Melanie Mitchell. ¿Por qué la estrategia del algoritmo genético se desempeña mejor? Bueno, podemos tener una intuición de esto al ver el desempeño y concretamente el movimiento del robot Robbie con la estrategia obtenida en forma manual. Aquí tenemos un resumen tomado del libro de Melanie Mitchell, Introducción a la complejidad, y vemos que el robot se mueve en forma aleatoria buscando las latas. En principio, este es un movimiento azaroso, pero ese es el resultado de la estrategia de Melanie Mitchell. Aquí tenemos ahora el desarrollo del movimiento del robot Robbie con la estrategia obtenida por el algoritmo genético. Claramente se ve
que no hay en principio un movimiento aleatorio, más bien es un barrido ordenado del espacio donde está buscando latas. De hecho llega a los costados y se mueve de tal manera que continúa ordenadamente su búsqueda. Bien, pues esta es la estrategia que obtuvo el algoritmo genético para este experimento que desarrolló Melanie Mitchell. Es interesante que, aunque el algoritmo genético tenía por propósito principal encontrar una forma de levantar latas, paralelamente y de forma totalmente insospechada, el algoritmo desarrolla un movimiento de peinado, de barrido, sistemático y ordenado. Así que esta es justamente la característica que en el ámbito de la ciencia de la complejidad, concretamente en Instituto Santa Fe y Melanie Mitchell, denominan como exaptation, que en español podemos traducir como exaptación o ajuste por fuera. Se dice de un desplazamiento en la función original de un atributo durante la evolución del algoritmo genético. En particular, para este ejemplo, el robot pasó de simplemente preocuparse por buscar latas a recorrer el terreno de una manera sistemática. Es decir, no estaba previsto que el robot intentara recorrer de manera sistemática el terreno, pero el algoritmo de manera natural desarrolló esa función. Entonces, dado que esa función estaba fuera de los objetivos y se generó un comportamiento en ese sentido, es a lo que se le conoce como fenómeno de exaptación. Bien, vamos a probar el modelo de NetLogo que Melanie Mitchell ha preparado para esta sección. Se trata de probar las reglitas que ya mencionamos, es decir, partir de una generación inicial en forma aleatoria, ir evolucionando los individuos mediante operadores de cruza, combinación y mutación, y eventualmente después de un número de generaciones obtener un individuo con el mejor desempeño o aptitud. Y para probar cómo funciona este algoritmo, pues vamos a dar paso a el ejemplo.